El Islam es la segunda religión mayoritaria del planeta. Más de 1.300 millones de personas la practican. El odio aumenta en Occidente hacia ellos, principalmente en Europa, donde miles de personas llegan buscando refugio. Eso es lo que sabía de verdad muy bien antes de salir de Siria, que voy a tener problemas por llevarme mi pañuelo. La islamofobia es hoy un fenómeno en auge. Los atentados terroristas, motivados por la imagen construida por los grupos mediáticos, genera este rechazo. Tu imagen o lo que representas, que en este caso ser musulmana, siempre vas a ser señalada por eso y no señalada por qué eres como persona, ¿no? El 87% de los ataques terroristas en nombre de la yihad sucedieron en países de mayoría musulmana. Hoy, ante el dolor del terror, sufren la violencia islamófoba. Islam viene de la palabra árabe salam, que significa paz. Es por ello que los musulmanes se saluden con salam aleikum, te doy la paz. Sorprende que una religión cuyo nombre esté basado en la paz y sus practicantes practiquen la paz, los mensajes de odio estén vinculados a una religión en la que los medios de comunicación nos lo plantean, principalmente los grupos mediáticos de Occidente, como si fuesen realmente grupos terroristas. Por eso, hoy nos planteamos la realidad de la islamofobia, cómo crece, por qué crece y sobre todo, cómo afecta a las personas en tránsito. ¿Hasta qué punto se ha vuelto difícil o no ser musulmán en Europa? Según el informe anual de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, en los últimos 3 años ha surgido un sesgo islamófobo de líderes políticos de partidos de diferentes ideologías, lo que se conoce como islamofobia política, sumado al papel activo de la extrema derecha y de los grupos neonazis, como se ha observado en sus actos amenazantes y sus campañas incesantes de odio y racismo, en las calles, en los medios de comunicación y en Internet contra los practicantes del Islam. Moi, je pense que pourquoi il y a autant de haine, autant de terrorisme, parce qu'ils veulent faire que croire que les musulmans, ils sont tous des barbares, tous des tueries, des tueurs, et tout ça. Donc non, non, franchement, l'islam, c'est vraiment c'est la paix. Donc il n'y a aucune guerre, aucune honte. Au contraire, on doit aider le prochain, toujours. Et respecter le voisin, respecter le voisinage, respecter autour de nous. Et ils font croire que les musulmans, on est des sauvages, on est des tueurs et tout ça. Ils font la peur aux gens. Pour comme ça fait des guerres entre nous. Donc, comme l'économie va mal, donc ils cherchent toujours le coupable. Toujours sur les musulmans. Voilà. Ils regardent toujours les musulmans qu'on est des tueurs, on est des... au contraire, on veut que la paix, nous. We're in a political climate where Muslims are being targeted by bigoted and discriminatory laws, and we need to stand up for those who are the most marginalized. It just seems like an inhumane thing to do, considering all that's going on around the world and the challenges that people are facing in these war zones and how many people are just fleeing just to find safe havens. We know it's discrimination, we know it's racism, we know it's wrong, Islamophobia, and we're just out here to fight it. Opiniones de quienes se indignan y de quienes luchan para que se acabe la intolerancia. El rechazo contra el discurso de odio islamófobo no solo queda en acciones de calle. Políticos como Numan Kurtulmus, quien se desempeña como ministro de Cultura y Turismo en Turquía, ha hecho en reiteradas ocasiones advertencias sobre el ascenso de la islamofobia y la ola de sentimientos antirrefugiados en Europa. Avrupa'yı bekleyen en büyük tehditlerden birisi
Avrupa'daki artan ırkçılıktır, artan yabancı düşmanlığıdır, artan İslam düşmanlığıdır, artan Türk düşmanlığıdır. Bunun somut hale gelmiş şekli de Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Öyle mi? Neyin ne olduğunu anlayacağız. Biz Avrupalı dostlarımıza da bugünkü görüşmelerde, yarın da söyleyeceğiz. Her zaman söylüyoruz. Biz Avrupa'da bize karşı gösterilen bazı siyasetçilerin gösterdiği muameleden rahatsız oluyor muyuz? Oluyoruz, doğru. Ama daha çok Avrupa'nın geleceği için endişe ediyoruz. Öyle mi? Avrupa'da bu neonaziler, faşistler, ırkçılar, yabancı düşmanları, bunlar siyaseten güçlendiği sürece Avrupa'nın mutedil siyasetçileri, makul siyasetçileri de artık seslerini çıkaramaz hale gelebilirler. Según el Ministerio del Interior de Alemania, en 2017 se reportaron al menos 950 ataques en contra de mezquitas y otras instituciones de la comunidad musulmana dentro del país europeo. La Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia en España, por su lado, registró un total de 546 incidentes islamófobos, de los cuales 160 se refirieron a casos acaecidos en la calle y 386 en medios de comunicación y en redes sociales. Mientras que el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, en su informe titulado El empoderamiento del odio, denunciaron que el año pasado se produjeron al menos 260 ataques a musulmanes en Estados Unidos y que sin duda el 2017 se convirtió en uno de los peores años de crímenes de odio contra el Islam. Caída la Unión Soviética, necesitaban ese nuevo enemigo, lo convirtieron al Islam en ese nuevo enemigo. Pero sigue una especie de persecución contra ellos, porque sigue siendo el factor fundamental que dentro de los medios moviliza o justifica, o moviliza, mejor dicho, a la opinión pública mundial, en este caso precisamente occidental, para mantener las más de 800 bases militares en el mundo en una supuesta lucha infinita contra el terrorismo. Dejasen de utilizar el pretexto del Islam, tendrían que buscarse otro pretexto para llevar adelante estas mismas acciones que le han rendido bastante frutos, especialmente económicos, al complejo militar industrial estadounidense. Repito, el Islam es un chivo expiatorio como lo fueron en el pasado los comunistas o mucho antes de 1945 los judíos para la Alemania nazi. Es una razón, una bandera, una estrategia propia del fascismo que Estados Unidos ha reacomodado a sus intereses bajo una propaganda goebbeliana, una guerra de cuarta generación para, repito, justificar todas estas acciones militares, pero que también sirve al sionismo internacional. La islamofobia tiene tres ejes de articulación, que es la extranjerización del Islam, ¿vale? El hecho de que el Islam no pueda ser una cosa real. Como también decimos que el Islam es un ente monolítico y que todo dentro de la cosmovisión islámica es lo mismo, pues eso hace que si un musulmán o una musulmana en la otra parte del mundo comete alguna barbarie o alguna atrocidad, automáticamente a todos los musulmanes seamos responsables de la barbaridad que él ha hecho. Esto no pasa si el musulmán hace una cosa buena, porque hemos dicho que a ese ente monolítico al que se reduce toda la variedad dentro del mundo árabe-islámico es negativo. Es la caracterización que hace una mujer musulmana sobre la proliferación de mensajes y bulos a través de los diversos medios de comunicación y que nos lleva a hablar de la ciberislamofobia o del ciberodio, la forma más sencilla de insultar y amenazar sin ser sancionados por la ley. Y es que son los medios escritos, o sea, la prensa digital, que no importa mucho que si es oficial, digamos, si es un medio serio o si no lo es, si es un blog, si son artículos de opinión, puesto que todos son susceptibles de aparecer en nuestra sección de noticias en nuestras redes sociales. Lo lanzan, luego esto va a las redes sociales y ahí ya se genera toda la ristra de odio, ¿no? Entonces, esto no tendría mayor importancia si el odio se quedase ahí y yo luego en la calle no lo tuviera que escuchar. Ahora se está intentando sancionar, ¿no? O sea, no tener que llegar siempre a la vía penal, es decir, sancionar, ¿no? Estamos con proposiciones de ley, o sea, esto está ahora mismo como en proceso, ¿no? Sí que tenemos el lema de la libertad de expresión no es libertad de agresión.
lo que no puedes hacer en la calle, no lo puedes hacer por internet. Siempre la guerra de cuarta generación, así definida hoy, ha jugado un papel fundamental cuando los grandes poderes fácticos mundiales hoy han querido imponerse, emprender acciones criminales contra cualquier país en el mundo, inclusive buscar una patente de corso para justificar esas acciones, bien sea como daños colaterales o incluso se trataban de terroristas y debían ser eliminados. Por eso, desde que cae la Unión Soviética, 1991, inclusive antes, ya Estados Unidos venía preparando a ese demonio que mucho después convirtió en el pretexto, en el enemigo. Caída de la Unión Soviética, la gran maquinaria militar estadounidense, mediática estadounidense, política, necesitaba un nuevo enemigo. Y ese enemigo pasó a ser, según Samuel Huntington, aquellas otras civilizaciones que se le imponían a la civilización del capital, a la civilización de la modernidad capitalista, se imponía a sus intereses. Y así pasó a ser China, inclusive, China, y el Islam como esos nuevos enemigos de Occidente en general. En este caso particular, y sirve para los propósitos del complejo militar industrial estadounidense, complejo muy interesado en mantener desestabilizado el mundo, sirve la islamofobia como un pretexto fundamental. De hecho, lo ha dicho varias veces en varios discursos y en su campaña electoral, precisamente con mucha más fuerza, lo había asomado Donald Trump de que los musulmanes no serían bienvenidos en Estados Unidos. Y de cierta forma hay una institucionalización de la islamofobia en ese país, cuando se le evita o se le prohíbe la llegada a las comunidades de refugiados, cosa que por ley internacional, por derecho internacional están protegidos. Refugiados de aquellos países que fueron destruidos por Estados Unidos, responsable fundamental Estados Unidos y la Unión Europea ante esa política del caos o de caotización de todo el Medio Oriente que ha servido a esos intereses que ya he comentado. Sin duda se ha institucionalizado la islamofobia dentro de Estados Unidos y eso se ve a diario con a veces acciones callejeras contra personas que visten atuendos musulmanes, son perseguidos y son incluso asesinados. A algunos se les prohíbe entrar simplemente por tener confesión musulmana. Sin embargo, esta percepción negativa del Islam y de los musulmanes sigue siendo causa de preocupación y ansiedad en Europa y en Estados Unidos, pese a las múltiples trabas migratorias impuestas. Quienes se sienten orgullosos de su velo o de su turbante solo esperan no ser juzgados por lo que llevan puesto. Ellas y ellos, mujeres y hombres musulmanes, solo quieren ser respetados y aceptados en el país que decidieron estar, en el hogar que decidieron para sus hijos. La islamofobia es la actitud hostil hacia el Islam y los musulmanes. Ese odio se construye principalmente a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, en España el 10% de los ataques islamófobos se producen dentro de los medios de comunicación. Portadas que vinculan principalmente al Islam con el terrorismo, en una región, Europa, donde tan solo el 0,7% de los ataques terroristas tuvieron algún tipo de vínculos con el Islam. Todo esto en una región donde viven 20 millones de musulmanes que están sufriendo principalmente este ataque de odio, la islamofobia. Por ejemplo, Naciones Unidas advierte de que desde el año 2000 los delitos de odio han crecido un 50%. ¿Por qué? Porque en muchos casos se nos generan estereotipos sobre quiénes son los musulmanes. Se plantean un árabe musulmán vinculado al terrorismo. Los árabes son aquellos nacidos en la península arábiga, aquellos que pueden procesar el Islam o no. El Islam tiene dos ramas, suníes y chiíes. Pero nos vamos a ir a los Estados Unidos. Allí los mensajes de odio han crecido, se han institucionalizado, principalmente por el mensaje de su presidente Donald Trump, que han vertido
mensajes de odio frente a una parte de la población. Allí, por ejemplo, los supremacistas son aún más peligrosos que el propio Estado Islámico. Por ejemplo, en el último año, según los datos de New America, 48 personas fallecieron en 19 ataques de grupos supremacistas frente a las 26 personas que murieron a manos del autoproclamado Estado Islámico en 7 ataques. Todo esto también se te puede traducir en la otra parte de Occidente, en Europa. Datos de Europol nos demuestran de que, por ejemplo, en el Reino Unido han crecido los delitos de odio desde el Brexit en un 41%. Y en el caso de Francia, los últimos datos de 2016 plantean que se cometieron hasta 400 ataques frente a musulmanes, contra musulmanes. Por ejemplo, en Alemania la situación es aún peor. Allí el auge de la extrema derecha, el auge del fascismo, preocupa porque cada día se producen 10 ataques contra centros de refugiados. Centros de refugiados que acoge a aquellos que sortearon la muerte para buscar protección. Ocho siglos pasaron en Andalucía los árabes junto al Islam. Sus calles, sus obras, su literatura, sus palabras nunca se marcharon pese a la expulsión de los reyes católicos de Al-Ándalus. Siglos después, el fantasma de la islamofobia vuelve a pasearse ante la permisividad de los estados. Yo sabía, eso es lo que sabía de verdad muy bien, antes de salir de Siria, que voy a tener problemas por llevarme mi pañuelo. Y eso empezó más cuando, bueno, paseando por la calle, normalmente la gente, como cada uno en sus cosas, no te habla mucho, pero cuando ya quieres integrarse bien con ellos, te piden quitarte el pañuelo para que te acepten como una en esta sociedad. Yo me acuerdo de ir a varias entrevistas de trabajo, a centros de empleo, para preguntar, para formación, y siempre como me ponen la barrera, que si no te quitas el pañuelo, tú no encontrarás trabajo. Así de claro. Y yo me acuerdo volver a casa varias veces, bueno, siempre llorando, como es que yo puedo integrarme en la sociedad española hasta cierto punto. Yo puedo entenderos y salir con vosotros, aprender de vosotros, pero hay una parte que es mi identidad, quién soy yo. Y eso no puedo cambiarlo, porque si lo cambio ya no soy nada, ya no soy yo. Y eso es lo que mucha gente no lo entiende. Y especialmente si es algo como que no afecta a los demás, que es una decisión mía, que es algo de mis principios, de mis creencias, ¿sabes? La situación que me pasó, que era el más fuerte, así como muy de golpe, yo que estoy en proceso de hacer los cursos con la asociación, con la Cruz Roja, con CEA, y ¿sabe? Estas dos asociaciones son, bueno, para inmigrantes, para refugiados, y el programa que tienen de cursos es para inmigrantes y refugiados. Entonces han planificaron un curso, una formación de atención, por ejemplo, al público, y después del curso había una práctica para un mes. Entonces, después, el curso lo hice muy bien, todo, lo hemos terminado todos, y luego, al día siguiente, cuando tenemos que empezar la práctica, claro, tú estás en la práctica, tú no tienes por qué llevarte el uniforme, y aún así nos dijeron que tenemos que ir uniformados, más o menos como una camiseta blanca o un pantalón negro, que lo puse, pero claro, con mi pañuelo. Entonces, estoy trabajando ahí, como es una empresa de atención al cliente, al revés, mi pañuelo era... Llevarme pañuelo era como un punto como positivo, porque mucha gente que venían, que son turistas, cuando me vieron, si son árabes, si son musulmanes, se acercaron directamente a mí y les gustó la idea de tener a alguien saber que hay alguien que les va a entender.
Entonces trabajaba muy bien, pero al fin del día estoy como trabajando en la mitad de la empresa, se acerca el director y me dice, lo siento, tú no puedes trabajar aquí porque llevas pañuelo. Así de claro, delante de todo el mundo. Y yo como me quedé, es que en este momento tú no sabes cómo contestar. Y además, como yo, esto me pasó al principio, cuando llegué aquí, después de un año. Yo todavía no sabía mis derechos, cómo puedo actuar en este caso. Porque, bueno, aunque me pasaba antes, pero no así como de fuerte, ¿sabes? Entonces yo dejé el trabajo y salí. Pero aún así, siempre hay situaciones que tú no puedes hacer nada. Porque cuando estás en una situación de islamofobia, si no hay algún testigo, si nadie está a tu lado para ver lo que está pasando, tú no puedes hacer nada, de verdad. Como el otro día, es que un tipo de cómo la gente puede ser islamófobos es que te ignoran, como actúan como si tú no estuvieras ahí. Yo un día, por ejemplo, estuve esperando el autobús, estamos en la cola, ¿sabes? Como para entrar al autobús, y viene una señora, y es una señora como mayor, yo no le puedo como faltar el respeto. Yo estoy esperando y ella como cada vez se acerca más, y por poco me pisa, ¿sabes? Como actúa como si no me ve. Y habla con la señora que está antes de mí. Como empiezan a hablar, yo digo, a lo mejor está hablando, no se ha dado cuenta, no pasa nada. Pero luego, cuando queríamos subir al autobús, es como se estaba como empujándome sin mirarme ni siquiera. Y cuando hemos subido al autobús, por poner, por ejemplo, mi tarjeta antes de ella, empezó a gritar. Pero hay una parte que creo que lo estamos perdiendo, que la integración no tiene que ser solo por una parte, sino por los dos. Si solo estamos enseñando a los refugiados o al inmigrante cómo tienen que actuar aquí, cómo está la vida, está muy bien. Pero luego tenemos que enseñar a la otra parte, que son a la gente de aquí, cómo somos nosotros, cuál es nuestra cultura, cómo pensamos. Eso también es una parte importante y siempre se olvida. Siempre concentramos en la parte de los refugiados y el inmigrante. La gente piensan que nosotros estamos oprimidas, que lo llevamos porque los hombres nos obligan. Bueno, yo siempre digo, pues mírame, que yo no soy perfecta, pero yo puedo decir que yo estoy trabajando, he estudiado y he llegado a este nivel como tú. Si fuera porque estoy oprimida o que el pañuelo me prohíbe de hacer algo, yo no hubiera estado aquí. Porque mi pañuelo es tu problema. Si yo decidí ponerlo porque yo quiero, como tú quieres hacer otras cosas. Si esto que no te afecta para nada, es como una prenda más. Cuando ya es de moda, a lo mejor lo van a poner. Pero como no es de moda, no lo quieren, ni siquiera lo quieren ver. La islamofobia crece como la espuma en Europa. Crece junto a sus grupos fascistas que ganan peso en la política, que vuelven con un nuevo enemigo. Ya no son los judíos, ahora su problema son los 20 millones de musulmanes que viven en el viejo continente. La mayoría nacieron aquí, se educaron aquí y son ellas, las mujeres, las que sufren los mayores ataques. Yo siempre digo que estar en Andalucía es un punto a favor también, porque aquí en Málaga estamos muy enriquecidos culturalmente, vemos que la cultura ha dejado mucho, pero sí que todavía se sigue viendo, y en estos últimos 10 años, muchísima islamofobia. No he tenido una experiencia fuerte, que digamos que es de un prejuicio fuerte, pero sí que conozco bastantes casos que son denunciables. Por ejemplo, el hecho, en mi caso, como mujer musulmana que llevo hijab, ¿no?, que soy practicante, se ve, ¿no?, a simple vista mi imagen de que soy musulmana, ¿no? Y realmente la mujer musulmana es la que más sufre estos prejuicios islamófobos. Y sí que conozco bastantes casos de amigas que después de una carrera, de estar estudiando durante 4, 5, 6 años, luego salen al mundo laboral y encuentran esas dificultades, ¿no?, para acceder al mundo laboral por el simple hecho de llevar el hijab. Sí, creo que la mujer en este caso ahora mismo es la que tiene que llevar la lucha
siempre respaldada de parte de toda la sociedad, porque al final no somos nosotras las que tenemos que luchar solamente para romper estereotipos o para eliminar la islamofobia, sino que tiene que ser un trabajo en conjunto, tiene que ser un trabajo de mujer, hombre y el resto de personas que no son musulmanas, porque al final es un problema que nos afecta a todos, es un problema de convivencia, es un problema de inclusión, es un problema que al final, en este caso, yo hablo de la sociedad española, ¿no? Porque es donde me toca y donde vivo, y es el problema que a mí me preocupa, porque últimamente vemos como todas las noticias, ¿no? Tanto de prensa como de redes sociales, como de programas, son aumentan de alguna manera directa o indirectamente esos prejuicios. Podemos ver o podemos comenzar analizando los titulares de los periódicos, ¿no? Siempre la palabra islam acompañada de terrorismo, la palabra islam acompañada de algo negativo, ¿no? Pero luego no vemos esa palabra islam acompañada de un logro de algún joven o un logro de la comunidad musulmana o alguna meta que se haya alcanzado. Y luego las redes sociales, que también son un punto fuerte en este caso, en el que siempre están compartiendo todas las cosas negativas y poco las cosas positivas, todos los comentarios que son denunciables, todos los programas en los que se representa a la mujer como un simple objeto, como una mujer en segundo grado, detrás del hombre siempre, como el hombre musulmán machista y como tal y como cual, y cómo se mezclan la cultura y la religión, que ese al final es un problema bastante grande, porque mezclar la cultura de cada país, que al final va a ser diferente la cultura de Marruecos, la cultura de Arabia Saudí, la cultura de Egipto, pero luego cada uno comparte la ideología, que en este caso no es el Islam de España, el Islam de Marruecos y el Islam de cualquier país. Entonces yo creo que los medios de comunicación tienen aquí un papel bastante importante y están haciendo todo lo contrario, que es aumentar esa islamofobia. La religión es parte de la realidad de nuestros pueblos, conforman la diversidad que tienen nuestros pueblos a lo largo del mundo. Historias que tratan principalmente de combatir los mensajes de odio y la islamofobia que crece dentro de las propias instituciones. La amenaza está haciendo de que crezcan los mensajes principalmente de grupos de ultraderecha, de extrema derecha y fascistas en regiones como en Europa, que amenazan la integridad de nuestros pueblos, principalmente en su diversidad y sobre todo la inclusión de las personas en tránsito. Personas en tránsito que procesan distintas religiones y que luego se enfrentan a la dura discriminación que están enviando esos mensajes de odio en regiones como Europa o los Estados Unidos. Son historias que sortean la frontera y que tratan de ponerse a salvo, pero que en muchos casos se encuentran con el rechazo de la islamofobia. Estamos sobre